Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos, viernes en Colombia, 9:03 de la noche. Dios les bendiga a todos. Estamos aquí una vez más para aprender, para escuchar la palabra, para seguir adelante siendo edificados sobre la roca. Gracias al Dios del cielo que tenemos la oportunidad y sobre todo que el Señor pone el sentir en cada uno de nosotros de escuchar su palabra, de atender a su palabra, de aprender sobre su palabra cada día más. Vamos a continuar esta noche con la tercera enseñanza de esta preciosa serie, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y el título de la enseñanza en esta oportunidad es Dios hablando al hombre. Dios hablando al hombre. Muy bien. Y vamos a arrancar mirando el libro de Jonás, capítulo 3. Por favor, tome nota en su cuaderno de devocionales. Libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios le habla al ser humano como quiere, donde quiere y cuando quiere. Y muchas veces Dios habla al ser humano de maneras que son extrañas para el hombre. Pero siempre Dios está hablándole al ser humano. Dios siempre está hablándole al hombre. Cuando un padre de familia o una madre de familia desea que su hijo sea obediente, que tenga un comportamiento correcto, un comportamiento adecuado, eh, ese padre o esa madre deben ser claros en expresar a sus hijos su voluntad. De igual manera, nosotros debemos creer y confiar que si Dios espera de cada uno de nosotros que le obedezcamos, Dios es fiel y en medio de esa fidelidad, el Señor nos va a hablar con claridad, nos va a hablar de una manera transparente. Dios no nos va a confundir ni nos va a poner a hacer cosas para que después nosotros estemos con una incertidumbre de si es eso lo que Dios quiere o no, o será por aquí o será por allí. No, Dios habla de manera clara y cuando usted mira la palabra, usted encuentra que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba con claridad, como lo hace hasta el día de hoy a través de su palabra. La principal manera, la principal forma en cómo Dios se comunica hoy con nosotros es a través de su palabra. Y en el Antiguo Testamento encontramos expresiones como, por ejemplo, cuando Dios hablaba, así dijo Jehová el Señor, o palabra que vino de Jehová a Jeremías, o vino a mí palabra de Jehová. Me dijo otra vez Jehová. Y cuando Dios ha hablado, cuando Dios expresa su voluntad, toda la tierra, todo el universo está conminado, todo el universo está obligado a obedecer al Señor. Cuando Dios habló a la creación obedeció. Cuando le habló a los animales para que pasaran delante de Adán y Adán les pusiera nombre, los animales lo hicieron. Génesis
capítulo 2 del 19 al 20. Cuando el Señor le plació hablarle, dirigirse a unos cuervos y darles la orden para que llevasen alimento al profeta Elías, también literalmente los cuervos obedecieron. Eso está en Primera de Reyes 17, del 2 al 7. El Señor Jesucristo le hablaba a los demonios y los demonios obedecían. Dios reprendió los vientos, el Señor Jesús le habló al mar y el mar obedeció y se calmó, a los vientos y se calmaron. Entonces, literalmente, si nosotros queremos estar dentro de la voluntad de Dios, debemos aprender a escuchar. El grave problema de muchos creyentes es que no saben escuchar a Dios o buscan métodos raros y extraños para escuchar al Dios del cielo, métodos que ni son aprobados por Dios, ni son respaldados por Dios. Entonces, literalmente, cuando Dios habla al ser humano, a sus hijos, Dios espera que nosotros le escuchemos, pero la principal manera bíblica delante de Dios, a través de la cual Dios habla, es su palabra. El grave problema hoy de mucho creyente es que literalmente no entendemos que la palabra de Dios es la voluntad expresada de Dios, es el pensamiento de Dios, es la manera en cómo Dios se comunica principalmente con nosotros. Y nosotros le terminamos dando muchas veces prelación o más importancia a lo que dicen seres humanos, a lo que dicen personas, a lo que dicen eh, personas famosas, personas populares, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor, por supuesto, usted lo ve en el Antiguo Testamento, que Dios hablaba por medios extraordinarios. Por ejemplo, a Moisés le habló desde una zarza ardiendo. Al profeta Balaán le habló a través de una mula. A Elías le contestó con fuego del cielo. A Job le habló desde un torbellino. Y literalmente, hoy día el medio común principal a través del cual el Señor habla a sus hijos, a los que son verdaderos hijos de Dios, es a través de su palabra. Y por eso es que por encima de la palabra no puede haber absolutamente nada, absolutamente nada. No debemos, no es correcto que que a través de las religiones o las tradiciones o las costumbres culturales, nosotros le atribuyamos más autoridad a lo que dice un pastor, a lo que dice un sacerdote, a lo que dice un concilio, etcétera, por encima de la palabra. Eso no es de Dios. Entonces, por eso la palabra está escrita, por eso es un testamento, es la herencia que el Señor nos deja. Muy bien. Ahora, cuando Dios habla al hombre, nosotros literalmente debemos estar prestos para hablar, prestos para escuchar, a hablar expresando obediencia. Cuando Dios habla, Dios espera que sus hijos literalmente estén prestos a obedecer, que sus hijos estén prestos a escuchar la palabra. Lamentablemente para mucha gente es más importante defender una religión que contender ardientemente por la fe. Es más importante defender una iglesia, es más importante defender una tradición, es más importante defender una cultura, es más importante defender eh, lo que yo creo, mis creencias, por encima de lo que dice Dios. Entonces eso se constituye en un estorbo. La pregunta que yo quiero dejar hoy en el corazón de cada uno de ustedes es, ¿estamos escuchando a Dios? Porque cada uno de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Cada uno
de los hijos de Dios, de los creyentes en la palabra del Señor, queremos hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos, escuche, necesitamos literalmente aprender a escucharlo. Y Dios habla a través de las circunstancias, habla a través del sentido común, habla a través principalmente de la palabra, habla a través de la oración, habla a través de la predicación bíblica. Habla fundamentalmente a través de su palabra y como lo hemos dicho y ya es sabido, si usted quiere que Dios le hable mucho, literalmente lea la Biblia mucho, porque es a través de la palabra el principal canal de comunicación que Dios espera que nosotros entendamos que es el que Él usa para comunicarse con nosotros, es a través de las Escrituras. De tal forma que la invitación en este viernes es a que nosotros busquemos escuchar a Dios, pero hacerlo literalmente a través de la palabra. El problema es que a veces el alma del ser humano no está acallada lo suficiente. Es decir, a veces hay un bullicio aquí adentro, en nuestra cabeza, en nuestro interior, que lucha y, y se enfrenta con lo que Dios nos dice a través de su palabra y luchamos entre lo que Dios dice y lo que queremos, entre lo que Dios dice y lo que razonamos, entre lo que Dios dice y lo que deseamos, entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es la voluntad de nosotros. Por eso es tan importante que usted y yo estemos impregnándonos de la palabra y que estemos buscando la palabra y que estemos anhelando la palabra y que estemos anhelando las enseñanzas de la palabra. Hoy es simplemente una reflexión para que nosotros analicemos y pensemos y nos confrontemos qué tanto nosotros estamos escuchando realmente a Dios, porque Dios está hablando constantemente. Dios se está expresando constantemente a través de las circunstancias. Dios se está expresando constantemente a través de muchas maneras y Dios es soberano y ha hablado a través de su palabra de maneras sobrenaturales. Hay dos peligros con respecto a escuchar la voz de Dios que nosotros tenemos que enfrentar. Por un lado, está el peligro de confundir la voz de Dios con la voz de un hombre. Eso sucedió en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y especialmente le pasó al rey Saúl, donde él pensaba que era una cosa, pero no era esa cosa. Pensaba que era la voluntad de Dios, pero no era la voluntad de Dios. Por eso es importante que el discernimiento en nosotros esté siempre operando y siempre funcionando. ¿Y cómo tiene usted desarrollado el discernimiento? A través del uso de los sentidos espirituales. ¿Y cómo usted desarrolla y ejercita sus sentidos espirituales? A través del crecimiento y la madurez en la palabra. Yo no puedo empezar o no debo empezar diciendo por delante que yo soy de esta religión o de esta. No, soy creyente, soy hijo de Dios. Delante del Señor no va a ser importante si usted fue de aquí o fue de allá. Lo importante para Dios es que usted haya sido una persona que creyó la palabra y practicó la palabra de Dios. Eso es lo importante para Dios, porque de lo contrario, pues de nada nos va a servir. Usted encuentra cómo el Señor a través de la Biblia habló de muchas maneras y de formas sobrenaturales en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Pero hoy, estando bajo la gracia, Dios espera que entendamos que el principal medio a través del cual Dios habla es a través de la palabra. Ahora, hay ciertamente cientos y cientos y cientos de situaciones que nosotros tenemos que afrontar a diario y, y que no están en la Biblia. Entonces se ve uno como
en la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, la palabra nos sirve para abordar cualquier situación en la vida. Lo que pasa es que no siempre la palabra habla de una situación específica de manera explícita, pero sí habla de manera implícita con respecto a todos los temas. El Señor establece principios para absolutamente todo. Y cuando usted aprende la palabra, el Espíritu Santo le va a asistir, el Espíritu Santo le va a guiar, le va a llenar de sabiduría y de discernimiento para que usted pueda tener la mejor actitud, el mejor comportamiento y tomar las mejores decisiones. Muy bien. Dice la palabra un ejemplo de una persona que estaba turbada en su alma, en su corazón, y que por esto no entendía la voluntad de Dios. Es en el libro de Lucas, en aquella ocasión en la que literalmente el Señor está en la casa de dos hermanas, Marta y María. Capítulo 10 de Lucas, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor está hablando de manera constante, pero la falta de discernimiento y de entendimiento espiritual hace que muchas veces nosotros estemos como vendados, donde literalmente no nos damos cuenta o no entendemos lo que Dios está hablando. Y eso le pasa a cientos de miles de personas que con un buen corazón asisten a un lugar, se congregan y que aman a Dios y que desean de una manera sincera acercarse al Dios del cielo. Pero aquí el Señor le dice a María, a Marta, perdón, que está turbada, y esa palabra turbada significa confundida, es decir, que sus prioridades en ese momento no eran las que debían ser, que sus prioridades en ese momento eran completamente diferentes a las que debía tener, pero le dice, estás afanada. Y esa palabra afanada viene de una raíz griega que significa ansiosa, que significa agitada. Entonces, literalmente, ¿cómo estaba Marta? Estaba ansiosa y estaba agitada. Eso le pasa hoy a muchos creyentes, que estamos ansiosos, que estamos agitados. Usted toma decisiones en rabia, usted toma decisiones en ira, usted decide salirse de una iglesia porque tuvo un percance personal con fulano de tal, porque no quiere manejar más la situación de ver a fulana de tal, porque se quiere alejar de esta persona o aquella, pero usted no tomó esa decisión guiado por el Espíritu Santo, usted tomó esa decisión en sus fuerzas y está como Marta, afanado, turbado, lleno de ansiedad, el alma agitada y no hay paz. La mejor manera de traer sordera espiritual es a través de la ansiedad y de la turbación. Cuando una persona está totalmente ansiosa, cuando una persona está afanada, cuando una persona está preocupada, esa persona difícilmente va a escuchar a Dios, porque la base para poder escuchar a Dios es la quietud. La base para poder escuchar a Dios es la quietud espiritual, es el descansar en Dios. Los pensamientos, sus conceptos, sus razonamientos, todo aquí en su interior está exigiendo y demandando constantemente respuestas,
qué va a pasar mañana, tener una certidumbre del futuro, etcétera. Pero esa ansiedad y esa turbación los llevan a usted a desviarse de esa quietud, de esa paz, de esperar en Dios. Por eso la Biblia dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Y esa quietud no es una quietud física, no habla de una actitud pasiva, habla de un descanso, descanso en aguas de reposo. El Señor me pastoreará. En aguas de reposo, el Señor me guiará. En quietud, en paz del alma. Y cuando hay esa paz, si hay una situación en su vida donde se le esté generando a usted ansiedad, donde se le genere angustia, usted necesita orar y decirle al Señor, antes de que venga la respuesta que estoy necesitando, yo necesito que tú me des paz. Porque si la paz viene a su vida, porque llegó una respuesta, entonces usted debe cuestionarse si realmente está dependiendo de Dios o porque le llegó la respuesta. Me explico. Si usted está agitado, angustiado y siente que su alma está turbada, confundida y no hay paz en su corazón porque está pasando por una situación económica difícil, pero mañana la situación económica se solucionó y usted descansa y viene paz, usted se debe cuestionar si esa paz que usted tiene es la paz que el Señor Jesucristo prometió, porque la paz que Cristo prometió no depende de cosas externas. La paz que el Señor Jesucristo prometió no es como la paz que el mundo da. La paz que el mundo da es esa paz que viene cuando usted tiene el control de todo en su vida, cuando usted tiene el control de su casa, de su trabajo, de sus hijos, de su dinero, de todo. Usted tiene todo organizado, todo perfectamente cuadrado, entonces usted siente paz. Pero ¿qué pasa cuando viene un desacomodo, cuando vienen situaciones no agradables, situaciones difíciles, situaciones a través de las cuales usted se preocupa, pierde la paz? Entonces, si yo pierdo la paz, me debo preguntar, ¿es Dios quien me está guiando realmente? ¿Es el Espíritu Santo quien me sostiene? ¿Es el Espíritu Santo quien me está guiando? ¿Por qué hay que hacer énfasis en esto? Porque quien no tiene paz difícilmente escucha a Dios. Usted ve que en la Biblia el Señor, cuando grandes hombres de Dios demandaron de Dios respuestas, que Dios se manifestara, Dios les habló a través de silbidos apacibles, a través de un torbellino, en la quietud, en la soledad, estando en una cueva, le habló a David, le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Estando completamente solo. En la quietud del alma Dios habla. En la quietud del alma le entendemos. Viene claridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se mueve a través de esa paz que hay en su interior y viene esa claridad y viene ese entendimiento. Si en este momento en su vida hay una situación que a usted lo agobia, que a usted le produce dolor, que a usted le produce angustia, tristeza, turbación, como esta mujer que estaba afanada y turbada con muchas cosas que no eran importantes, eran pasajeras. Ella lo hacía con una buena intención, quería atender al Señor, estaba al frente de muchos quehaceres, se lo dijo el mismo Señor Jesús, pero ese afán y esa ansiedad, además de que me hacen sordo, me dificultan escuchar al Señor, hacen que yo me desvíe de las cosas importantes y termino estableciendo una escala de valores en mi vida equivocada. Entonces yo soy creyente, amo a Dios, de vez en cuando voy a la iglesia, pero yo estoy afanado con el estudio, con el trabajo, con los ingresos, con tener más plata, con tener un trabajo en la mañana, con tener un trabajo en las tardes, con tener un trabajo en la noche, con ahorrar, con pagar cuentas. Usted está afanado y turbado con muchas cosas como Marta estuvo. Pero María, ¿qué hizo? María dice que se sentó a los pies de Jesús. Claro,
Ella estaba escuchando lo que Jesús hablaba. María sí estaba disfrutando de lo que Dios estaba diciendo. Y eso le pasa a muchos creyentes. Pueden tener la Biblia enfrente, pero no están disfrutando de lo que Dios dice porque sus almas están afanadas allá adentro. Hay siempre afán, hay ansiedad, hay estrés, estamos siempre vueltos nada, absorbidos por las obligaciones, las metas, los sueños, los logros, el tener, el poseer, el alcanzar, etcétera. De tal forma que en esta reflexión, la invitación hoy es a que usted como creyente se acerque a Dios, le pida al Señor en oración, ayúdame, trae quietud a mi alma, paz. Tengo mil preguntas con respecto al futuro. Tengo mil incertidumbres, pero no quiero tratar de responder más, no quiero pensar más, porque cuando yo me hago preguntas y no tengo respuestas, al corazón viene confusión, turbación de alma, viene angustia, viene miedo, viene falta de confianza y tenemos y debemos, y es un deber, aprender a confiar en el Señor. Entonces, en esta serie, La Voluntad de Dios que estamos desarrollando, y pronto la va a encontrar en nuestro canal en YouTube, estamos diciendo hoy en esta tercera enseñanza que debemos entender que Dios habla, pero que debemos aprender a escucharlo. Entender que Dios habla. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que cree que porque no les llega respuesta es que Dios no está hablando. De pronto usted no ha visto la respuesta o simplemente Dios lo tiene en un tiempo de silencio para enseñarle a crecer y a madurar, para enseñarle a confiar, para enseñarle que por el hecho de que no venga respuesta todavía a lo que usted está pidiendo, no significa que Dios no esté escuchando o que Dios no esté haciendo algo para ayudarle. Esto es importante de entender. Es importante entender y es importante comprender que Dios habla y también habla a través del silencio. Y que muchas veces a través del silencio lo que Dios me está diciendo es, confía, espera, quédate quieto, porque tú te angustias mucho por todo, por las deudas, por el clima, por el trabajo, si te van a renovar o no te van a renovar contrato a final de año. Y este es el tiempo de come uñas, este es el tiempo de come uñas. Cuando usted tiene un trabajo que es cada año que lo renuevan, entonces usted empieza en este tiempo porque empiezan los rumores, porque están echando gente, porque van a cambiar gente y empiezan los rumores, usted empieza a perder la paz, pero está escuchando a su alma, está escuchando a la gente, está escuchando circunstancias, pero está escuchando a Dios y Dios le habla, Dios le dice, estate quieto, quédate quieta, reconocer que yo soy Dios, es decir, tenga paz, confíe, confíe que yo le sostengo. ¿Por qué le cuesta trabajo confiar? Porque estamos con 50,000 preguntas y somos azotados, preguntas hacia el futuro, qué va a pasar, qué va a suceder, y qué pasa si esto, y qué pasa si aquello, y usted tiene tanto bullicio de su alma ya adentro, y usted no escucha lo que Dios dice. Es más el volumen de lo que grita su alma, de los dardos de fuego del enemigo para robarle la paz, que el volumen de lo que dice Dios a través de la palabra. Y Dios nos manda a confiar, y Dios nos manda a descansar en Él. Y Dios nos manda a reposar en el Señor, pero ese bullicio allá adentro, esas 50,000 preguntas que usted tiene, ese hábito emocional, psicológico, donde usted quiere responder todo, quiere tener el control de todo, porque usted es autosuficiente, porque usted quiere tener todo presupuestado y planificado, y resulta que con Dios no es así. Si Dios nos permitiera vivir así, pues nosotros no viviríamos por fe, sino por vista. Pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá y que caminamos es por fe, no por vista, no por lo que vemos. Hermano, quisiéramos tener 50,000 preguntas, respuestas a 50,000 preguntas que nos asaltan a diario.
¿Qué va a ser de nosotros dentro de 10 años? ¿Qué va a ser de nosotros mañana? ¿Qué va a pasar y qué vamos a hacer con las deudas, los compromisos económicos si no me renuevan el contrato? Porque me enteré que al mejor empleado de la empresa, de la institución donde yo trabajo, al mejor lo echaron. Y si a ese que es el mejor lo echaron, ¿qué me espera a mí? Y usted quiere respuestas de eso y está tan lleno y tan atafagada el alma de todas esas tipos de preguntas que lo único que despiertan es incertidumbre y miedos y temores porque respuestas no vienen. De todo eso, lo único que yo le digo, le demuestro a Dios es, yo no estoy confiando en ti, Señor. Yo digo de labios para afuera que yo confío en ti. Y usted le dice al Señor, Señor, háblame. Y Dios pueda que le esté hablando, pero usted no lo escucha o no lo entiende o no discierne la respuesta porque usted está lleno de todas esas preguntas, de todas esas voces, de todas esas cosas adentro que siempre le están demandando respuestas con respecto al futuro. Hoy quiero que se vaya pensando a su cama a descansar con esta pregunta. ¿Y qué pasa si no le renuevan el contrato? Ahora, le voy a decir algo. Los que están con un contrato a término indefinido, donde hay más estabilidad, y si a usted lo despiden, lo tienen que indemnizar. De todas maneras, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa si pierde el trabajo? Porque también lo pueden echar. En cualquier tipo de contrato le pueden despedir. En cualquier tipo de contrato se le puede suspender. Que en unos le tienen que cumplir con otras cosas y en otros no. Si usted tiene un contrato a término fijo, le dicen, bueno, este contrato va por un año, de enero a diciembre. Entonces usted sabe que ya en octubre, noviembre, ya usted empieza, ay Dios mío, que me renueven el contrato, que me renueven el contrato, y ahí está la gente. Y usted no descansa hasta que no lo llamaron a firmar. Ay, le quitaron un peso de encima. Usted siente que le quitaron un piano de encima. Un año más de trabajo. Como si no le pudieran cerrar la puerta en enero, hermano. Entendamos que es Dios quien nos sostiene. Es Dios. Que Dios nos habla. Y una de las cosas que nos dice a través de su palabra es que confiemos en Él y que descansemos en Él. Esa es la voluntad de Dios. El problema es que no escuchamos, porque el volumen del alma es más alto que el de la Biblia, porque usted demanda mucha respuesta, mucha pregunta, mucho razonamiento, mucha lógica, muchas cosas. Debemos aprender a escuchar al Señor. Cuando Dios habla al hombre, Dios espera que el hombre obedezca. Y una de las cosas que debemos obedecer es confiar en el Señor. Hoy les invito a descansar en Dios. Hoy les invito a confiar en el Señor. Hoy les invito a recordar lo que Dios les ha hablado a través de la palabra, del pastor, de la predicación. Hoy les invito a confiar en el Señor, a dejar tanto miedo, tanto temor, tanta incertidumbre, porque cuando eso no se corrige en el alma, vienen demonios, escuche, vienen demonios y lo azotan y le atormentan y lo enferman. Así hay gente, hermano. Y llevan años en Cristo, están como el pueblo de Israel en el desierto. Dios les hablaba, Dios les abrió el mar rojo, les sacaba agua de la peña, les alimentaba, el vestido nunca les faltó, el calzado nunca les faltó y aún así dudaban. Así hay gente hoy día, así hay gente. De tal manera que les invitamos a que confiemos, a que descansemos en el Señor, a que esta noche usted renuncie a tener 50,000 preguntas sin respuesta, que lo trasnochan, lo ponen a caer y a entrar en un insomnio, a enfermarse. No, hermano, ¿qué le está hablando Dios? ¿Qué le está diciendo el Señor? Y una de las cosas que Dios más habla es no temas. Una de las cosas que Dios más habla es confiemos en nuestro buen Padre, que no nos va a faltar nada, ni el techo, ni la comida, ni el vestido, nada nos va a faltar. Confiemos en el Señor. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza y te pedimos en esta noche
en el nombre de Jesús, que nos ayudes a entender que tú hablas hoy, que tú no callas, que tú no te diviertes callando, que tú no te diviertes torturando con silencio, no, que podrán venir momentos en los que tú guardes silencio, pero no es para siempre. Y cuando lo haces, es porque nos estás enseñando a confiar en ti. Señor, ayúdanos a descansar en ti, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a escucharte, a discernir lo que tú nos hablas a través de nuestra vida, a través de la palabra, a través de la enseñanza, de estos devocionales, de la predicación, de la oración, a través del predicador, a través de tu palabra, del estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voluntad, no la nuestra, porque si escuchamos más a nuestra alma, como le está pasando a muchos, van a terminar obedeciendo sus almas, su soberana voluntad y espiritualizando su voluntad. Y esto es pecado. Ayúdanos a obedecerte a ti, Señor, a negarnos a nosotros mismos. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén.